Cuando yo empecé a hacer streaming, un poco antes de lanzar mi primer video a este canal, me topé con un par de limitantes: la conexión a internet y el hardware que tenía en ese momento. Lo del internet me limitaba al configurar el famoso bitrate de la captura. Aumentando este bitrate o ancho de banda, el stream tendrá mejor calidad, pero para eso se necesita mejor conexión a internet, obviamente. En mi caso, con un bitrate muy bajo, de 1000 megabits por segundo o menos, tenía baja calidad y me subía el ping constantemente. Lo solucioné contratando un mejor internet y un mejor plan, pagando. En cuanto al hardware, no podía hacer mucho en ese momento con un i5 de segunda generación y una GT 1030. Busqué distintas configuraciones e incluso programas y la tenía difícil para subir de 480p a 30 fps estables, así que tuve que buscar alternativas para mejorar esto en mis próximas actualizaciones. Los streamers más exigentes usan doble PC y no se limitan. Algunos otros usan capturadoras y la mayoría usa el famoso OBS codificando usando el procesador de su PC. Y yo, después de un tiempo buscando una configuración sencilla pero decente tanto para el rendimiento de los juegos como para la calidad de mi stream, uso el mismo OBS pero codificando con la tarjeta gráfica. Eso hace una diferencia si sabe aprovecharse bien. En mis streams lo he dicho, uso gráficas Nvidia porque me facilitan hacer streaming. Y si para ti esta es una razón importante para elegir tarjeta gráfica, déjame ayudarte con esto. Pero antes de continuar, el patrocinador de este video es GBG Mall, un sitio web de venta de claves de activación económicas, de los software que usamos todos los días. Por ejemplo, la clave de Windows 10 Pro OEM para un PC cuesta $17, pero usando el código de descuento YPLW tendrás 20% de descuento. Esto aplica también para otro software como Office. Y listo, ahora puedes comprar tu licencia económica con distintos métodos de pago. PayPal es muy seguro. Después de pagar ya tendrás tu clave para ir a activar Windows. Espero que te sirva. Links en la descripción. Normalmente se le da la tarea de codificar las capturas de video de los streams a la CPU. Es una tarea que, dependiendo de las configuraciones, consumirá una parte del rendimiento, lo que se puede relacionar con perder FPS en los juegos. Actualmente, haciendo el típico streaming 1080p 60 fps, se usan normalmente 6000 kilobits por segundo de bitrate, es lo que recomienda Twitch. Para esto necesitarás al menos los 6 megabits de subida para poder subir la captura en vivo, pero también necesitarás al menos un par de megas extra para mantener tus juegos con un ping estable y para poder mantener las conversaciones por Discord. De todos modos, 6000 kilobits por segundo o 6 megabits por segundo es un bitrate muy bajo para Full HD. Por ejemplo, si mal no recuerdo, YouTube recomienda que el bitrate de tus videos en 1080p 60 fps sea de unos 12 megabits por segundo, el doble. Pero es más difícil mantener esto en streaming, por ello debe compensarse este bitrate bajo con procesado. Hablemos del procesado más común, en el que el procesador puede trabajar la captura para darle mejor calidad. Por ejemplo, esa es la diferencia entre una captura en 1080p 60 fps con ese mismo ancho de banda, pero con un procesador rápido y con un procesado más intensivo. Un mejor procesado mantiene buena calidad, así que supongo que ya sabes cuál es cuál, pero consume rendimiento del PC, sobre todo del procesador, ya que este es el que está codificando con el codec X264, que es el que codifica por software con la CPU. Dependiendo de qué tan sobrado estuviera el procesador y de qué tanto lo aprovechara el juego, tendrías mayor o menor pérdida de FPS en los juegos, pero mayormente es una pérdida notoria. Usando la técnica del doble PC, la carga de la codificación y el procesador caen principalmente en un PC para que el otro pueda darlo todo en los juegos. Por otro lado, Nvidia en la serie 600, hace ya casi una década, había incluido una característica que te dejaría codificar con la GPU, la gráfica, que consumiría menos rendimiento, pero la calidad resultante no era la mejor. En cuanto a las capturadoras, no he escuchado nada tan relevante de ellas. La calidad no es la gran cosa comparada con lo que se puede lograr actualmente con el hardware y el software de PC, y también consumen rendimiento, aunque me gustaría probar alguna y compararla más adelante. Bueno, cuando Nvidia sacó su última generación, comenzó lo bueno, dejando las novedades que ya todos conocemos. La principal mejora en la serie 20 y 16, con la arquitectura Turing en cuanto al rendimiento de los juegos, es que se hacen los cálculos de los juegos de manera más óptima. Se ejecutan simultáneamente las instrucciones de enteros y de punto flotante. Por ejemplo, en 100 instrucciones, 100 ciclos o 100 Hz, se hacen más cálculos que en Pascal, las gráficas de la serie 10. Esto se nota sobre todo en juegos actuales, donde la mejora respecto a Pascal es mejor. No importa si hablamos de una RTX o una GTX 16. Eso es un plus, pero ¿y el NVENC? Nvidia colaboró con OBS para mejorar la integración de NVENC. OBS es el programa usado por casi todo streamer. En todas las tarjetas gráficas Nvidia, la pérdida de FPS media codificando con NVENC ahora es aún más baja. Si a comparación de codificar con el procesador NVENC consumía muy poco, ahora consume menos. Por ejemplo, esta tabla nos dice que un codificado intensivo con la CPU podía quitarnos hasta un 35% de los FPS, y actualmente el
el nuevo NVENC de OBS quita de media un 4% de los FPS en juegos como Fortnite, Call of Duty, PUBG. Es muy poco, pero hay que ver si es real. Pero ¿y la calidad? Eso era un problema de NVENC, ¿no? Otra mejora estuvo en el hardware dedicado de las gráficas Turing, es decir, las RTX y las GTX que empiezan con 16, como esta que tengo aquí. Hubo otra mejora precisamente en la sección independiente de la GPU que se usa para codificar con NVENC, porque sí, aquí ya es hardware dedicado que ahora también mejora la calidad. Esta es una comparativa del codificador de la CPU, que supuestamente consumía un 35% de los FPS, contra el NVENC, que ojalá consuma solamente ese 4% de los FPS y de mejor calidad, como se ve aquí. Vamos a usarnos en la configuración de estas imágenes para ver si podemos obtener resultados similares. Pondré en OBS esa misma configuración del X264 y de la configuración de NVENC y les mostraré el resultado. Incluso probaré el mismo juego. Y aquí estamos en OBS, voy a mostrarles cómo es que voy a hacer la configuración en ambos escenarios. Le damos aquí a ajustes y ambos casos va a ser en 1080p 60 fps. Esto no va a ser en esta computadora, va a ser en la otra donde sí que tengo el monitor de 1080p. Lo importante es en salida. Normalmente esto aparece en sencillo, si quieren hacer la configuración hay que ponerlo en avanzado. Estamos en emisión, va a ser una captura, vamos a grabar, pero estamos hablando de escenario de streaming, así que también se puede configurar algo equivalente aquí en emisión y en grabación. Aquí está la parte de codificador. Expandimos y si se dan cuenta solamente me aparece codificador de Nvidia, el Nvidia NVENC New, aquí pone que ese es el nuevo, y el X264. OBS solito reconoce qué hardware tienes y pues te ofrece estos codificadores. Bueno, X264 siempre va a estar disponible porque toda computadora tiene procesador. Twitch te dice que para configurar siempre hay que poner el control de la frecuencia en CBR y 6000 kilobits por segundo para el 1080p 60 fps que ya mencioné. Esta de aquí de keyframes te dice que lo pongas en 2, no sé exactamente bien a qué se refiere, pero es lo que recomienda. Lo pondré en el preajuste que viene preestablecido, que es el de calidad, aunque todavía es este preajuste un poco más alto. Y lo demás lo dejamos tal y como está. Le daría a aplicar, pero para hacer la configuración con X264 hay que hacer lo siguiente. Poner lo mismo, los 6000 kilobits por segundo, igual CBR. Y lo que vimos en la tabla es que el perfil de uso de CPU va en Fast. ¿Qué es esto del perfil de uso de CPU? Como vimos al inicio, poniéndolo en Ultra Fast, el procesado va a ser mucho más rápido y la calidad no va a ser la mejor. Poniéndolo en Medium va a tener un procesado un tanto intensivo y la calidad va a mejorar a pesar del bitrate. Y poniéndolo en Placebo va a ser un procesado súper intensivo, creo que nadie lo ha usado, yo no lo he usado para streaming y nos quitaría muchísimo rendimiento, creo yo. Así que pues por eso es que normalmente se usa Fast, Faster, Very Fast, que fue lo mejor que yo llegué a utilizar. Incluso llegué a usar Super Fast y Ultra Fast, pero en este caso va a ser Fast, que ya ofrece un procesado intensivo que mejora considerablemente la calidad y que se supone que está a la par del New NVENC. Creo que sería todo, así que vamos allá. Decir que este video está en 4K, así que no debería haber mucha compresión o pérdida de calidad al pasar el video a YouTube. Y bueno, aquí ya estamos con las dos capturas, la de la izquierda es con X264 y la derecha con NVENC. Aventándome del autobús comencé a hacer movimientos bruscos para ver cómo se perdía la calidad. Normalmente al hacer eso se pierde calidad y yo vi que se perdió un poco más intenso en la captura con NVENC, pero también en unos fotogramas donde X264 perdió bastante calidad. Ahí ya se estabilizó un poco, incluso me pongo a ver la distancia para ver si hay diferencia en la definición, en la nitidez, viendo ese faro que está al fondo. Pero más que nada la primera diferencia que me gustaría resaltar es los FPS. La captura con NVENC gana como por 50 FPS, es decir, sí que da un mejor rendimiento, 30, en este momento 30, 40, y en algunos momentos hasta le supera por 50 FPS la captura de X264. Y claro que sí, la captura con X264 tiene el CPU, el uso del CPU muy alto, 80, 90, en momentos 99 o 100%. Y con la captura de NVENC, no, la CPU está más holgada, pero la GPU, la tarjeta gráfica, sí que está un poquito más saturada. Vimos ahí que cuando se levantó el helicóptero hubo algunos tirones, bajones de FPS, solamente en la captura con X264. Y es que la CPU pues está un poco saturada y puede que se le haya dificultado ahí continuar con la grabación y mantener buenos FPS. También con la línea de los FPS que está ahí, la gráfica, abajo del texto, se ve que los FPS de la captura con NVENC son un poquitito más estables, es decir, los picos fluctúan un poco menos, aparte de que los FPS son más altos. Hay tremendo headshot. Tremendo headshot igualmente y tremendos headshots. Bueno, ahí podemos, no lo sé, yo ya no encuentro tantas diferencias en la calidad, en cómo se modifica la imagen, cómo cambia, cómo se pixelea. Eso es por el bitrate bajo, obviamente, como vimos al inicio cuando me aventé el autobús. Eso pasa con un bitrate más bajo del adecuado, si compensásemos con bitrate, pero bueno, se supone que es para streaming y no podemos tener bitrates tan altos. Ahí ya me mataron y de hecho ahí hay un fotograma en el que se para completamente y podemos ver que en un fotograma
fotograma sin movimiento, la imagen sí que mejora bastante. Podemos ver incluso ahí los dientes de sierra, los píxeles en los bordes en las esquinas, en las diagonales. Como no tengo el anti-aliasing activado, pues vemos que en realidad sí es bastante nítido y definido en ambos casos. Simplemente los FPS son mayores con NVENC. Así que bueno, ¿qué les pareció eso? Tampoco noté que la calidad con NVENC fuera considerablemente mejor. Incluso al aventarme del autobús vimos que se borroseó un poquito más, dependiendo de los fotogramas también. Así que vamos a ver si hay diferencia entre la 1660 Super y la RTX 2070. Si es que hay una mejora de calidad significativa simplemente optando por una RTX. Así que veamos el mismo clip. A la izquierda tenemos la 1660 Super y a la derecha la RTX 2070. Vemos que al hacer los movimientos bruscos, ambas se borrosean pues muy similar, también dependiendo del fotograma, que parece que no es exactamente igual en todos los casos. Pero al estabilizarse vemos que la calidad es muy similar. Si es que existe diferencia, es muy poca. Por ejemplo, se me ocurre ver en el cielo y ver cómo se modifica, cómo los píxeles en realidad no son tan definidos, no... Es difícil de explicar, pero en realidad no noto una diferencia significativa. La fluidez es la misma y bueno, en realidad no activé el MS Afterburner para monitorear componentes y FPS con RTX 2070 porque igual sabíamos que la diferencia de rendimiento pues iba a ganar la 2070 y iba a ser principalmente por eso. Creo que por ahí vi un tironcito, no sé si fue de la captura o del juego. Pero no hay gran diferencia, no hay gran cambio. El cambio sería obviamente en el rendimiento porque la 2070 tiene ventaja sobre la 1660 Super. Tiene más CUDA cores, creo que tiene mejor frecuencia, tiene más memoria. Así que, pues bueno, creo que no hay mucho más que resaltar. Ambas funcionan bien dentro de lo que cabe. Y bueno, ¿qué te pareció esa comparativa? Me impresionó cómo la captura con la CPU en realidad saturó mi procesador, el Ryzen 5 3600, y me quitó bastantes FPS, lo cual sí que me perjudica porque así no aprovecho mi monitor de 240 Hz. Decir que se podría poner un perfil de uso de CPU menos exigente en X264 para evitar que mi CPU se sature, pero eso le quitaría calidad a la captura. Por otro lado, en NVENC aún queda un perfil un poco más alto para mejorar un poco más la calidad. No perderíamos tanto rendimiento y tendríamos un poco mejor calidad con NVENC. Viendo esto, creo que X264 ya no es tan buena opción como antes, al menos a mi parecer. Esto no es un video patrocinado. Ahora, ¿recomiendas esta tarjeta gráfica y este modelo? Antes de darte mi opinión y alguna información importante, los 10 segundos. Y los primeros 10 segundos de hoy son de Sabroso. Este ya lo estaba esperando. Hola Jean-Paul, quisiera que promocionaras mi canal de Twitch. Aunque no haga directos muy seguido, me gustaría poder sentir cuando te donan bits o subs. Para los que no sepan, Sabroso es un personaje reconocido en mi stream de Twitch, una persona pues muy amable, muy bondadosa, que ha regalado suscripciones a un montón de seguidores del canal. Y bueno, Sabroso, estamos en deuda contigo, y si prenderías stream seguido yo creo que muchas personas te verían, juegas con nosotros, y bueno, yo te lo recomiendo, Sabroso, y espero que lo consideres. Ahí está, dejaré su canal de Twitch en la descripción, y gracias por todo, Sabroso. Un saludo, Sabrosón. ¡Sabroso! Sorry, bro. No te enojes, bro. El segundo es el del señor Blake. Buenas, por favor, ¿podrías promocionar mi página de Facebook donde hago directos ricos casi todos los días de videojuegos como Fortnite, COD, LOL, etc? Qué bueno que hoy decidí hacer los 10 segundos de canales de streaming porque creo que más de uno puede ser interesado. Y bueno, la empatía para ir a apoyar estos canales que van empezando, ¿no? Pero veo que sí tienes unas cuantas reacciones, es decir, ya hay gente que sí ve tus streams, entonces... ¡Ay, no! No, que embuste, no. Será mío. Muérase. Y por último tenemos los 10 segundos de Mario Sánchez. Hola chicos, los quiero invitar a mi canal de gaming. Pasen a suscribirse porque sorteo skins de Fortnite y a los 100,000 subs sortearé un iPhone 11. Espero que así sea, bro, y espero que llegues pronto y ojalá yo me lo gane, que me hace falta celular. Veo que tienes un video del teclado de Buga, el mejor del mundo. Uf, eso me recuerda que hace nada me llegó un tecladazo que verán mañana, pero oye, tienes carisma, amigo mío, y estás guapo. Así que les dejo su canal en la descripción. Es todo, gracias a todos por comprar sus 10 segundos. Continuemos con el video. Hay que aclarar que la diferencia de rendimiento entre las diferentes marcas y modelos de tarjetas gráficas es baja. Es decir, todas las 1660 Super van a rendir de una manera muy similar en igualdad de condiciones en la misma computadora. Las que tendrían pequeñas ventajas son las que vendrán con frecuencias un poco mayores de fábrica que podrán dar algunos FPS extra. Por ejemplo, esta tiene overclock de casi 100 MHz de fábrica. Esto podría dar algunos FPS extra. Y también las que tienen mejores disipadores que permitirán tenerlas más frescas. En esta, esos tres ventiladores la hacen ver como un modelo eficiente y caro. Y bueno, si es de los más caros
caros, aunque la rigidez del disipador no lo refleja del todo. Aunque creo que es algo poco relevante. Algo que sí puede ser un poco más relevante es que durante las pruebas que hice, los ventiladores hicieron muy poco ruido. También dice tener una mejor VRM que la gráfica de referencia. No sé cuál sea la gráfica de referencia, pero tiene una fase de alimentación extra para la GPU. Lo del diseño ya depende de cada quien. A mí personalmente esta me parece guapa. Muchos triángulos y un poquito de RGB. Siempre me llamaron la atención las gráficas de Gigabyte por la caja. Sí da ganas de conservarla y lucirla. Para los que se pregunten qué significa el Super, es parecido al TI, que significa Titanium si mal no recuerdo. Es como una 1660 vitaminada. Un poco más rendidora que la 1660 normal, pero no tan rendidora como la 1660 Ti. Por ejemplo, la RTX 2060 Super pasó a tener más CUDA cores y más memoria VRAM GDDR6 respecto a la 2060 normal, lo suficiente para dejarla muy cerca del rendimiento de una RTX 2070 normal. En este caso, la mejora de la 1660 Super solo se encuentra en la velocidad de las memorias, de 12 a 14 GHz GDDR6. Para conocer la mejora de Turing respecto a la serie 10 de Nvidia, nos dejan esta gráfica donde se muestra la 1650 Super contra la 1050 Ti, la cual rinde casi el doble, sobre todo en juegos más actuales, por lo que mencioné al inicio. Hay algo importante que mencionar sobre la 1650. Esta no tiene el encoder de Turing, tiene el de Volta, es decir, no aportará la mejora de calidad usándola para codificar con NVENC, pero la 1650 Super sí. Es decir, si te interesó lo del codec NVENC de Turing, tendrás que elegir una GPU Turing de la 1650 Super en adelante. Y bueno, espero que se haya entendido y espero que este video te haya gustado y te haya servido. Deja tu like y suscríbete si quieres tener suerte en tus streams. Te cuidas, te bañas, chao.